La noche respiraba, como si guardara un secreto demasiado pesado para el viento, y cada sombra parecía estirarse hacia un nombre que nadie se atrevía a pronunciar. ¿Qué pasa cuando un eco responde con una voz que no es la tuya? ¿Puede una promesa hecha en la oscuridad sobrevivir al amanecer? ¿Y si el silencio también recordara tu nombre? Desde hacía días, una presencia inquieta despertaba en lo profundo de la montaña, llamando con un murmullo que atravesaba sueños y rompía la calma. El aire vibraba con un pulso antiguo, como si algo aguardara ser despertado después de siglos dormido. Bajo el cielo helado, un camino se abría sin ser visto, invitando a un destino que nadie debería buscar. Cada paso imaginado parecía acercarse a un borde invisible, donde el mundo dejaba de obedecer sus propias reglas, y donde la montaña reclamaba aquello que encontraba frágil en los corazones humanos. El viaje hacia la aldea comenzó con un silencio que no era natural, como si los árboles evitaran murmurar para no atraer aquello que acechaba en lo alto. Los senderos parecían más estrechos, y cada recodo mostraba señales de pasos antiguos que nunca debieron repetirse. El pueblo surgió entre neblina y adobe, ocultando miradas que evitaban al forastero con una mezcla de temor y reconocimiento. Allí la guía del lugar negó su ayuda sin levantar la voz, como si supiera que bastaba con una sola palabra para sellar un destino. Pero el murmullo de la montaña seguía abriéndose paso en los pensamientos, empujando cada duda hacia un deseo que crecía en lo más profundo, exigiendo respuestas que nadie quería pronunciar. Al caer la tarde, un extraño temblor cruzó el aire, como si la tierra inhalara antes de revelar un secreto demasiado viejo. Desde un rincón del camino, un sonido hueco surgió sin forma clara, repitiéndose con una cadencia que parecía imitar los pensamientos más íntimos. Las piedras vibraron apenas, y el viento tomó la dirección contraria al flujo natural, dejando claro que aquello no era un simple capricho del clima. La sensación de ser observado comenzó a crecer con una precisión inquietante, como si una presencia invisible midiera cada respiración. Nada tenía explicación lógica, y sin embargo, todo parecía anticipado por una fuerza que esperaba pacientemente a que alguien cruzara el umbral correcto. Dentro de la choza tenue, el sabio habló con una calma que solo inquietaba más, como si cada palabra cargara el peso de un destino ya escrito. Contó que la montaña no solo observaba, sino que juzgaba a quienes la desafiaban sin permiso. Su voz describió el abismo como un ser vivo, hambriento de aquello que no podía encontrar en el mundo humano. Mientras el fuego se retorcía sobre sí mismo, las sombras parecieron tomar formas que escuchaban cada sílaba con atención reverente. El relato reveló que quienes habían entrado en la grieta profunda nunca regresaron completos, pues la montaña guardaba fragmentos de ellos como ofrendas involuntarias. Y aún así, la mirada del viajero no se apartó, atraída por un destino que ya lo había señalado. Cuando la noche cayó por completo, ninguna advertencia logró contener la decisión que ya ardía en el corazón del viajero. Las palabras del sabio permanecían suspendidas en el aire, pero no lograban frenar aquella sensación de llamado ineludible. El sendero hacia la cumbre parecía esperar en silencio, como si supiera que pronto sería recorrido. Las estrellas temblaban con un brillo extraño, casi vigilante, y el frío mordía más profundamente que antes, como una señal de que la montaña reconocía a quien se aproximaba a su dominio. Cada duda se convirtió en un paso, y cada paso en una certeza. La única forma de comprender aquello que lo perseguía era subir, aun si el precio era demasiado alto para cualquier alma humana. El ascenso comenzó con una quietud engañosa, como si la montaña midiera cada uno de los pasos
y esperara el momento exacto para revelar su verdadera naturaleza. El aire se volvió espeso, no por la altura, sino por una presión invisible que rodeaba todo con un peso que parecía hundirse en los huesos. El sendero, antes claro, empezó a curvarse con una lógica inestable, como si quisiera confundirse a sí mismo para evitar que alguien lo comprendiera. El viento dejó de ser un simple soplo para transformarse en un murmullo inquietante que rozaba la piel con intenciones no humanas. A medida que avanzaban, la sensación de estar entrando en un territorio prohibido creció con una precisión casi dolorosa, dejando claro que la montaña no aceptaba visitantes. Los escogía. A mitad de la subida, el viento empezó a comportarse como si tuviera intención propia, alineándose con una cadencia que repetía sonidos imposibles de atribuir a la naturaleza. No era un tono alto ni un susurro suave, sino algo intermedio que parecía formar frases sin terminar, como recordatorios de un idioma antiguo enterrado en el silencio del tiempo. Cada giro del sendero hacía que aquel murmullo cambiara de dirección, persiguiendo a los viajeros con una exactitud inquietante. La sensación de ser rodeados por algo invisible aumentó, hasta que incluso el sonido de sus propios pasos pareció ajeno. Nada en ese tramo obedecía a las leyes conocidas. Todo respondía a una fuerza que evaluaba cada respiración, como si decidiera en secreto si merecían continuar. Al llegar a una curva sin señales, el camino cambió sin previo aviso, revelando una abertura que no existía instantes antes. La montaña parecía haber desplazado sus piedras para crear una entrada nueva. Una cueva oscura cuyo interior absorbía la luz con una voracidad inquietante. Ninguno de los dos pudo ignorar que aquel lugar emanaba un pulso rítmico, una especie de latido que resonaba en la tierra bajo sus pies como si perteneciera a un ser gigantesco. La temperatura descendió de golpe, y un olor a tierra antigua y humedad enterrada emergió del umbral, trayendo consigo una sensación de bienvenida retorcida. Era un pasaje que no debía existir, pero que los esperaba como si sus nombres hubieran sido escritos en su oscuridad. Frente a la entrada, la guía finalmente confesó aquello que había evitado desde el inicio del viaje. Contó que la montaña había probado su espíritu años atrás, dejándole una marca invisible que aún ardía en silencio cuando el viento cambiaba de dirección. Dijo que había escuchado su propio nombre resonar desde lo más profundo del abismo, pronunciado con una voz que imitaba su aliento pero no pertenecía a ella. Sus palabras no eran un simple relato, sino una advertencia nacida del miedo que nunca logró borrar. Aunque su voz no tembló, en sus ojos se escondía el peso de un recuerdo que nunca dejó de perseguir. Incluso así, sabía que debía continuar, no por convicción, sino porque la montaña no olvidaba a quienes ya había llamado. Mientras la oscuridad de la cueva se hacía más densa, la certeza de que no estaban solos se volvió irrefutable. Una presencia observaba desde adentro, inmóvil pero atenta, como si analizara cada gesto antes de mostrarse. Los sonidos del exterior desaparecieron por completo, reemplazados por un silencio tan profundo que parecía absorber cualquier pensamiento. El umbral vibró levemente, como si respirara, y una corriente fría se deslizó entre ellos, cargada de intenciones que ninguna palabra humana podía describir. No hubo movimiento visible, pero ambos sintieron que la montaña los había reconocido y decidido seguir su avance. Con ese reconocimiento llegó la sensación inevitable de haber cruzado un límite del cual no podrían regresar intactos. A medida que avanzaban dentro del abismo,
El concepto de tiempo comenzó a distorsionarse como si la montaña jugara con los recuerdos que guardaban en silencio. No había forma de medir cuánto habían caminado, pues cada paso parecía repetirse con una precisión inquietante, como si regresaran al mismo punto sin notarlo. El aire se volvió más denso, cargado de ecos que no pertenecían a ningún lugar conocido. Era como si cada pensamiento tuviera un reflejo que resonaba alrededor, devolviendo ideas cortadas y emociones sin forma. La oscuridad vibraba con un pulso que no podía atribuirse a nada vivo, y sin embargo parecía esperar una respuesta. Todo lo que rodeaba el camino comenzaba a transformarse en algo que no seguía las reglas del mundo exterior, obligándolos a respirar con cuidado, como si una sola exhalación pudiera alterar lo que quedaba de su realidad. El primer indicio de que algo más habitaba la caverna surgió sin aviso. Un sonido profundo, como un suspiro contenido durante siglos, brotó desde la piedra misma. La vibración se extendió por el suelo y subió por sus cuerpos, dejándolos inmóviles ante una presencia que no necesitaba mostrarse para imponer su dominio. La penumbra comenzó a concentrarse en un punto lejano, moldeándose en formas que no seguían la lógica del cuerpo humano. No era una aparición repentina, sino un lento encaje de sombras que se unían hasta sugerir la figura de un ser que observaba con paciencia abrumadora. El silencio posterior fue tan poderoso que parecía exigir una respuesta que ninguno se atrevió a dar. Y aún así, sabían que el encuentro apenas empezaba. El eco que surgió después no imitó sus pasos ni sus respiraciones, sino sus propias voces. Primero fue un murmullo débil, como si la cueva susurrara fragmentos de palabras dispersas. Luego, el sonido creció con una claridad perturbadora, repitiendo frases que ninguno había pronunciado en ese momento, pero que recordaban haber dicho alguna vez. La resonancia no buscaba engañar. Quería confundir, abrir grietas en sus pensamientos, para dejar entrar algo que acechaba detrás del silencio. Cada vez que uno intentaba hablar, el eco respondía un instante antes, anticipando su intención y devolviendo una versión distorsionada. La línea entre interior y exterior comenzó a desdibujarse, como si la montaña conociera sus recuerdos con la misma precisión que ellos mismos. El pasado de Tomás comenzó a manifestarse sin forma física, como si la cueva proyectara recuerdos fragmentados en cada pared. No eran visiones claras, sino destellos que evocaban emociones enterradas, culpas antiguas, decisiones que pesaban incluso cuando intentaba olvidarlas, y momentos que jamás imaginó volver a enfrentar. Cada sombra parecía transformarse en algo que conocía sus miedos más íntimos, obligándolo a revivir aquello que creía superado. El aire cambió, adquiriendo un olor a tierra húmeda, mezclada con una sensación de nostalgia que dolía. La montaña no solo mostraba lo que había sido, parecía invitarlo a reconocer lo que aún llevaba dentro, como si estuviera evaluando su alma para decidir qué parte de él debía quedarse atrapada en ese abismo. El camino alcanzó un punto donde ya no existía retorno posible. No era un límite marcado por la cueva, sino una certeza que se instaló en sus corazones con la fuerza de una verdad irrefutable. La oscuridad delante parecía más espesa, casi sólida, como si resguardara un secreto que exigía un precio antes de revelar cualquier respuesta. Cada paso que daban resonaba con una intención distinta, como si la montaña midiera cuánto estaban dispuestos a entregar. La presencia del guardián se volvió más evidente, no por su figura, sino por la presión que impregnaba el aire. Una sensación que obligaba a avanzar aun cuando el instinto gritaba lo contrario. Todo indicaba que cruzaban un umbral invisible, marcado no por la piedra, sino por el destino que ahora compartí. El ritual no comenzó con palabras, ni con gestos visibles, sino con un cambio sutil en la respiración del abismo,
como si la montaña despertara del todo para reclamar aquello que había esperado durante generaciones. La oscuridad se arremolinó alrededor, creando un círculo que cerró cualquier posibilidad de retroceder. Una fuerza desconocida tiró de los pensamientos del viajero, abriendo recuerdos y emociones que nunca había compartido con nadie. Todo se movía con una suavidad engañosa, como si el lugar quisiera que ofreciera algo sin comprender su valor real. No hubo consigna pronunciada ni mandato explícito. Aún así, el corazón respondió, entregando una promesa que no debería haber existido. En ese instante, el abismo aceptó la ofrenda, sellando un pacto que empezó a transformar cada latido en un eco distante. La presencia antigua no necesitó moverse para tomar lo que había sido ofrecido. Un tirón profundo estremeció el cuerpo del viajero, como si algo invisible se deslizara dentro de él, buscando el centro exacto donde habitaban sus emociones más guardadas. El aire se volvió pesado, espeso como barro, y la luz débil de la cueva pareció curvarse hacia la figura que dominaba el espacio sin esfuerzo. No hubo dolor, pero sí una sensación insoportable de vacío que comenzó a expandirse desde dentro, arrancando aquello que sostenía su identidad. El guardián no mostró triunfo ni crueldad. Simplemente cumplió un mandato antiguo, ejecutado con la precisión de un ciclo que había ocurrido incontables veces. En el silencio posterior, se supo que algo irrecuperable había cambiado. El trance llegó sin advertencia, desdibujando cualquier noción de movimiento. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies, reemplazado por un vacío que vibraba con un ritmo lento y profundo. Cada sonido perdió forma, convirtiéndose en un murmullo vibrante que rozaba los pensamientos sin llegar a convertirse en palabras. La oscuridad lo envolvía como un manto espeso, arrastrándolo hacia un estado donde la conciencia se fragmentaba en múltiples reflejos. Nada parecía pertenecerle ya. Cada recuerdo flotaba lejos, como hojas atrapadas en una corriente silenciosa panto. Sus manos, su voz, su propia presencia se volvieron ajenas, como si estuviera observando a un extraño hundirse en un sueño del que no podría escapar. La montaña lo sostenía, no con violencia, sino con un dominio absoluto. La guía no dudó en lanzarse hacia él, aun cuando la caverna parecía distorsionarse para impedirle avanzar. El aire actuaba como una barrera invisible que la empujaba hacia atrás, obligándola a luchar contra una fuerza que superaba cualquier voluntad humana. Cada paso la alejaba del suelo firme y la acercaba a un territorio donde sus propios pensamientos se mezclaban con ecos ajenos, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Siguió avanzando, guiada por la certeza de que aquello que estaba ocurriendo no era definitivo si lograba alcanzarlo a tiempo. La oscuridad se agitó ante su avance, reaccionando con inquietud, como si reconociera a alguien que se negaba a obedecer las reglas del abismo. Aún así, ella continuó sin mirar atrás. Cuando él abrió los ojos, el silencio que lo rodeaba era tan profundo que parecía no permitir el regreso del mundo real. Todo se sentía más lejano, incluso su propia respiración. La cueva permanecía inmóvil, pero había una diferencia innegable en su interior. Un hueco extraño que no lograba identificar. Los sonidos regresaron poco a poco, como si la realidad se reconstruyera a su alrededor, pero seguían siendo ajenos, distantes. La guía lo observaba con un gesto que mezclaba alivio y temor, consciente de que aquello que había despertado frente a ella no era exactamente el mismo que había entrado. Y aunque él intentó pronunciar una palabra, descubrió que algo esencial le había sido arrebatado.
dejando un silencio que pesaba más que cualquier oscuridad. El sabio llegó con una calma que contrastaba con el temblor que aún recorría la caverna, observando al viajero con una mirada que reconocía lo que había sido arrancado de su interior. Su presencia no trajo alivio, sino la certeza de que el camino que seguía a continuación sería más arduo que cualquier ascenso físico. Explicó que un alma no podía ser recuperada mediante fuerza ni súplica, sino solo enfrentando la parte de uno mismo que había quedado atrapada en el abismo. Aseguró que existía un segundo dominio, aún más profundo, al que solo podían acceder quienes habían perdido algo irreemplazable. Ninguna palabra logró suavizar el peso de esa revelación, pero sí dejó claro que rendirse significaría vivir incompleto para siempre. Y nadie en esa cueva quería aceptar ese destino. El descenso hacia el segundo abismo comenzó en un silencio casi sagrado, como si la montaña reconociera que aquellos pasos no pertenecían a simples viajeros. El aire adquirió un tono más denso, cargado de una humedad fría que se adhería a la piel como un recordatorio de que ese lugar no era terreno humano. Las paredes parecían respirar suavemente, contrayéndose y expandiéndose, con un ritmo que no dependía del viento ni de la profundidad. A cada metro, la oscuridad mostraba un matiz distinto, como si ocultara capas de mundos superpuestos. La sensación de estar cruzando hacia un territorio donde se mezclaban vida y recuerdo se intensificó, dejando claro que la búsqueda no sería solo física, sino espiritual. Allí, cualquier duda se convertía en un obstáculo capaz de atraparlos para siempre. En la penumbra del nuevo abismo, la guía se detuvo de pronto, atrapada por un eco que la llamó con una claridad imposible. No era un murmullo extraño ni un sonido confuso, era su propia voz pronunciando su nombre con la misma cadencia que usaba cuando dudaba de sí misma. El aire se volvió helado, y una figura invisible imitó cada una de sus respiraciones, reflejando temores que creía superados. No podía avanzar sin enfrentar aquello que había intentado enterrar durante años. El lugar parecía reconocer sus heridas, amplificándolas hasta convertirlas en un muro que solo ella podía derribar. La montaña no la dejaba continuar hasta que aceptara la parte de su espíritu que había quedado atrapada tiempo atrás. Era un desafío personal, inevitable y doloroso. Más adelante, el viajero sintió una presencia distinta, un tirón suave que provenía de un espacio donde la oscuridad parecía vibrar con un ritmo familiar. Allí, una sensación cálida emergió, como si su alma perdida intentara comunicarse desde un rincón al que sus ojos no podían llegar. No vio formas ni escuchó palabras, pero percibió fragmentos de recuerdos flotando alrededor. Risas lejanas, promesas olvidadas y emociones que ahora se sentían incompletas. Era como presenciar la vida desde fuera, sin poder tocarla. Comprendió que su alma no estaba atrapada por fuerza, sino suspendida en un lugar donde el tiempo no avanzaba. Ver ese eco de sí mismo le provocó un dolor profundo, mezclado con una esperanza que no sabía si debía abrazar o temer. Al llegar al corazón del segundo abismo, la presencia del guardián volvió a sentirse con una intensidad que superaba todo lo vivido antes. No necesitaba manifestarse para dejar claro que observaba cada uno de sus movimientos. El silencio se hizo tan profundo que casi dolía, y el aire adquirió un peso que hacía difícil respirar. Entonces, una voz sin forma surgió desde la oscuridad, no como un sonido, sino como una idea que se imponía en sus mentes. Exigía un nuevo sacrificio, uno que ninguno de ellos había anticipado: entregar algo vivo del presente para recuperar aquello perdido del pasado. No dijo qué debía darse. La montaña simplemente aguardó.
dejando que la decisión recayera sobre aquellos que se atrevían a desafiar sus reglas ancestrales. El instante en que cruzaron el último umbral, la montaña pareció dejar de obedecer cualquier regla conocida. El suelo vibró con un pulso irregular y las paredes comenzaron a moverse como si fueran respiraciones gigantescas que se expandían y contraían sin ritmo. El aire cambió de temperatura en cuestión de segundos, alternando entre un frío cortante y un calor sofocante que hacía difícil saber si estaban despiertos o atrapados en un sueño. La luz, antes débil y fija, se quebró en destellos que surgían sin origen visible, iluminando fragmentos de piedra que parecían flotar fuera de su lugar. Todo se confundía, como si el tiempo se doblara sobre sí mismo y el espacio se encogiera hasta perder sentido. Era el preludio de un desorden más profundo, anunciado por el silencio expectante del abismo. En medio de aquel caos surgió algo aún más desconcertante. Una figura idéntica al viajero emergió desde una grieta de luz, como si la montaña hubiera decidido replicar aquello que había perdido. No era un reflejo ni una ilusión. Se movía con intención propia, observando a todos con una calma inquietante. Sus pasos no producían sonido alguno, y su mirada parecía vacía, como si solo existiera para ocupar el espacio dejado por el alma ausente. Y el viajero sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo al verse frente a algo que compartía su forma, pero no su esencia. La montaña no solo había tomado lo que le pertenecía, sino que ahora presentaba una versión sin espíritu, lista para reclamar un lugar que tal vez no debía recuperar. La guía dio un paso adelante, rompiendo el silencio con una determinación que contrastaba con el caos que los rodeaba. Sabía que la montaña respetaba ciertas reglas antiguas, pero también entendía que no todas eran inquebrantables. Sus palabras resonaron con una firmeza que parecía desafiar directamente a la presencia invisible que dominaba el abismo. No habló con arrogancia, sino con una claridad que recordaba a aquellos que alguna vez habían sido elegidos como intermediarios entre el mundo humano y el espiritual. Aún así, la caverna reaccionó con un temblor violento, como si su desafío despertara una fuerza adormecida. La guía mantuvo la mirada fija, consciente de que su voz era lo único capaz de frenar un destino que ya se inclinaba hacia la oscuridad. Lo que siguió fue un estallido que no produjo sonido, pero sí una onda que los obligó a arrodillarse mientras la montaña se transformaba en un escenario imposible de comprender. Las rocas ascendieron en silencio, flotando a su alrededor con la ligereza de hojas atrapadas en una corriente invisible. El suelo se abrió como un espejo quebrado que reflejaba mundos superpuestos, cada uno vibrando con colores que no existían en la realidad. Era como si la frontera entre dimensiones hubiese sido rasgada por la presencia del guardián, permitiendo que fragmentos de otros tiempos se deslizaran hacia ese punto. La sensación de vértigo fue inmediata, y cada respiración parecía insuficiente para abarcar la magnitud del cambio que ocurría ante ellos. Nada se mantenía fijo. Todo estaba a punto de colapsar o renacer. En el centro de aquella ruptura, el viajero sintió un tirón profundo, distinto al que había vaciado su interior. Esta vez, no era la montaña quien reclamaba, sino algo que resonaba desde un lugar más íntimo, como un fragmento perdido que deseaba volver a unirse a él. La luz se condensó frente a su pecho, formando una esfera tenue que latía con un ritmo familiar. No era exactamente su alma, pero sí un eco de lo que había quedado atrás, mezclado con algo nuevo que la montaña había forjado en el proceso. No sabía si debía aceptarlo,
pero comprendió que rechazarlo significaría quedar incompleto para siempre. El abismo aguardó en silencio, observando la decisión que definiría no solo el final del viaje, sino el tipo de ser que regresaría al mundo exterior. Cuando el estallido final se desvaneció, la montaña recuperó una calma que no parecía natural, como si hubiera cerrado con cuidado las heridas abiertas entre los mundos. El silencio regresó lentamente, arrastrando consigo la tensión que había dominado cada rincón del abismo. El aire, antes quebrado por luces imposibles y sombras vivas, volvió a sentirse real, aunque cargado de un eco que parecía recordar todo lo ocurrido. Cada respiración tenía un peso distinto, como si la montaña los evaluara una última vez antes de permitirles continuar. Aun con el cuerpo cansado y el espíritu dividido, el viajero se puso de pie, percibiendo que algo en su interior ya no respondía como antes. Sin embargo, por primera vez desde su llegada, la salida parecía cercana, aunque no prometía tranquilidad. A medida que avanzaban hacia la salida, el viajero notó un pulso extraño dentro de su pecho, como si el fragmento recibido en el abismo intentara acomodarse en un lugar que no le pertenecía del todo. No era dolor, pero sí una presión que cambiaba con cada paso, recordándole que aquel regalo no era una réplica de lo perdido. La caverna se hacía más amplia con cada metro, y la luz natural comenzó a filtrarse desde un punto lejano, anunciando el fin del encierro. Sin embargo, el aire libre no trajo alivio inmediato. Sentía que el mundo exterior no lo reconocería de la misma forma. La montaña había devuelto algo, pero también había dejado una marca invisible que transformaría su forma de sentir, pensar y recordar para siempre. Al llegar al borde de la cueva, la guía se detuvo, como si guardara algo que durante todo el viaje había evitado revelar. Su mirada no mostraba miedo, sino una tristeza profunda que parecía cargada de años de silencio. Con voz firme, confesó que no lo acompañó por obligación ni por simple compasión, sino porque la montaña la había marcado mucho antes y sabía que tarde o temprano alguien más caería en el mismo llamado. Dijo que había visto en él la misma ausencia que alguna vez la llevó al borde de perderse, y que su presencia no solo fue guía, sino un intento de evitar que otro quedara atrapado en ese destino. Aquella revelación no ofreció respuestas, pero sí un entendimiento silencioso que unió sus caminos más allá de la montaña. El viento exterior trajo consigo una claridad que el viajero no esperaba. Comprendió que la decisión que debía tomar no era si recuperaría su antigua vida, sino ¿qué haría con aquello nuevo que ahora llevaba dentro? Sentía que el fragmento que latía en su pecho no era una simple devolución, era una mezcla de su esencia y algo más profundo, como si el abismo hubiera decidido confiarle un secreto que no podía ignorar. Cada pensamiento surgía con un eco distinto, casi como si compartiera espacio con una voz que no era completamente suyo. No sabía si debía temerlo o aceptarlo, pero entendía que su destino ya no estaba ligado a la vida que conocía antes del viaje. El mundo parecía el mismo, aunque para él había dejado de serlo. Mientras daban los primeros pasos, lejos de la montaña, un eco profundo resonó desde el abismo, tan leve que pudo confundirse con el viento, pero lo suficiente para helar el aire. No era un llamado, sino un reconocimiento, como si la montaña quisiera recordarles que nada de lo ocurrido podía considerarse un final. El viajero sintió que el fragmento dentro de él respondía al eco, vibrando con una intensidad que no podía controlar. En ese instante entendió al fin la verdad que nadie se atrevía a contar. La montaña nunca devuelve lo que toma sin dejar algo suyo a cambio. Y mientras el sol iluminaba el sendero, supo que el viaje no había terminado, solo había cambiado de forma. Lo que había traído consigo no era una parte perdida,
sino el inicio de una nueva sombra creciendo en silencio.